Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a continuar estudiando este libro de Colosenses, capítulo número 2. Si usted bien se recuerda, hermanos, hace 8 días estudiamos lo que era el ministerio de Pablo a los gentiles. Y vemos nosotros que él estaba motivando a la iglesia de los colosenses, y la motivación era en que permaneciesen fieles a lo que Cristo había hecho por ellos. Amén. Y él les manifestaba y les hacía ver que para él los sufrimientos o lo que él estaba viviendo, para él no era, hermanos, de amargura, sino que era de alegría, era de gozo. Él se gozaba porque sabía que estaba sufriendo por causa de Cristo. Y así es como nosotros nos tenemos que gozar. Porque si hoy sufrimos, pero sabemos que nuestra recompensa está en los cielos. Y que el Señor tiene que ser la alegría en nuestras vidas. Pero en este otro versículos que leímos, del versículo 8 en adelante, Pablo les quiere hacer ver a la iglesia en el cuidado en que tienen que tener con respecto a que no sean engañados, al engaño, a la mentira, sino que ellos ya han recibido el evangelio de verdad. Prácticamente, según los análisis, la iglesia en Colosas tenía aproximadamente unos 5 años ya de haberse iniciado, y la iglesia estaba bendecida en el Señor. Pero como hoy así ocurrió en ese tiempo, de que la iglesia corría los riesgos de que habían hombres que se habían levantado con otras enseñanzas, con otras creencias, y querían hacerle a la iglesia, querían introducir todas esas enseñanzas a la iglesia, la cual lo podía alejar de Cristo. Y sabemos nosotros que el centro del evangelio tiene que ser Cristo Jesús. Amén. No puede haber otro evangelio el cual nos lleve y que nos aleje de Cristo Jesús, sino que tiene que ser en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que vamos a analizar en esta noche con respecto a la plenitud de vida en Cristo Jesús. Amén. La plenitud de vida en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que tener bien en claro es que Cristo Jesús es Dios. Es soberano, es glorioso, es majestuoso, es poderoso, y que es digno de adoración, que es digno de exaltación. Y quisiera, hermanos, que leyéramos el versículo número 10, donde dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Qué es lo que dice el verso 10? Y vosotros estáis completos. Estáis completos. ¿Qué es lo que está la iglesia en Cristo Jesús? Completos. No tiene ni necesidad de nada más que Cristo Jesús. Amén. Dios. Ahora, quisiera que viésemos algo, o que recalcásemos, o que nos fuésemos al recuerdo de que quiénes éramos nosotros antes de haberle entregado la vida a Cristo. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quisiera que leyéramos
el versículo número 13. El versículo número 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonados algunos pecados. ¿Eso es lo que dice? No, no dice algunos, dice todos. Y perdonados todos los pecados. Pero ¿qué dice que estábamos nosotros antes? Dice que estábamos, y vosotros, dice, estando muertos en pecados. Quiere decir que nosotros antes de que Cristo Jesús llegase a nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que no teníamos ninguna oportunidad con el Señor. Todavía el verso, dice el verso 14, oigan lo que dice. Dice, ¿qué fue lo que Cristo Jesús hizo por nosotros? Dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acto de los decretos que había contra de nosotros. Quiere decir que había una demanda contra nosotros. Había un precio que había que pagar. Y ese precio era el castigo en el infierno. De que fuésemos condenados al infierno. Pero Cristo Jesús vino, y dice su palabra que vino y nos dio vida. ¿Y qué vida? En abundancia. Cristo Jesús nos dio vida en abundancia. Entonces lo que yo quiero que nosotros entendamos es de que nuestra vida en Cristo Jesús está completa. No tenemos por qué tener ningún temor, ningún miedo. No tenemos que tener temor, hermanos, de que algún día vayamos a perder lo que el Señor nos ha otorgado. Porque si el Señor nos llamó para que fuésemos salvos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no ser movidos y de no ser desviados de la verdad que hay en el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que tener ese cuidado de permanecer en la grey, de permanecer en el lugar en el cual está la verdad de Dios. Amén. Por eso es que dice, hermanos, el verso 15 dice, oigan lo que Cristo Jesús hizo, y dice, vamos a leerlo desde el 14, o mejor desde el 13, hasta el número 15. Y dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Por tanto, nadie os juzgue. En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Algo que tenemos que tener mucho cuidado, y nos lo dice acá, es, hermanos, es en no caer en lo que es la religiosidad, en no creer que haya algo que nosotros podamos hacer para poder alcanzar o poder ayudarle a Cristo Jesús a obtener lo que Él ya nos dio, sino que ya Cristo ya lo hizo todo. Amén. Ya todo fue. Dice, hermanos, el verso 13 dice, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, cuando había una condena, en nosotros había un pecado, que ese pecado nos iba a llevar al infierno. Pero desde el momento que Cristo Jesús tomó nuestros pecados, dice que los clavó en la cruz del Calvario. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, perdonó todos nuestros pecados y quitó la condena que había en nosotros, la cual nos iba a condenar en el infierno, y nos hizo libres y nos dio la libertad. Entonces hoy nosotros ya no somos más esclavos. Antes éramos esclavos de la carne, pero ahora somos libres. Ahora vean lo que dice el versículo número 12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él. Sepultados. Nosotros ya no estamos vivos al mundo, sino que nosotros fuimos sepultados al mundo. Y asimismo fuimos resucitados en una vida nueva, pero para Cristo Jesús. Ya no para vivir conforme al mundo, sino para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Entonces antes estábamos bajo los rudimientos del mundo, pero ahora el Señor nos libertó, nos salvó, nos perdonó, nos rescató, nos dio la salvación. Y ahora ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo Jesús. Ahora hay peligros, y es de los cuales quiero hablar ahora. De estos peligros que inicialmente en el versículo número 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Mirad, ¿qué dice? Que nadie os engañe. Quiere decir que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos. Es necesario que nosotros estemos preparados. Y para eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor. Porque hoy lamentablemente hay muchos hombres que se agarran de un versículo, que se agarran de algo de la Biblia para ellos crear una ley, o crear una doctrina, o crear una enseñanza, para poder engañar y lograr ellos sus propios beneficios y sus propios deseos. Entonces por eso es que dice el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día en las iglesias, no sé si usted ha ido a otras iglesias, pero cada iglesia tiene una forma diferente de cómo hace las ceremonias, de cómo hace los cultos. Pero todo lo que usted ve en un culto, cómo se organizan, cómo los hacen, no está, hermanos, no es que la Biblia diga que así lo tienen que hacer, sino que mucha gente lo ha hecho, lo hace, pero lo hace para ellos nada más tener un orden. Pero realmente, como sea la práctica, no tiene que ver nada con que ellos van a ser salvos si hacen esta práctica, o si lo hacen de esta forma, o si lo hacen de aquella forma. Y hoy, hermanos, como que se le pone un juicio. Si las hermanas no tienen los vestidos hasta el carcañal, es juicio que cae sobre ellas.
Entonces, como que lamentablemente hoy en día la iglesia ha caído y ha puesto los ojos en lo exterior, en lo de afuera. ¿Cómo se tiene que estar vestido? Si el pastor no viene con corbata, no puede predicar. Si los hermanos no vienen tiene que venir como tiene que ser, no pueden predicar, no pueden cantar, no pueden ejercer el privilegio. Entonces como que se le ha metido como que tiene que ser por ley. Y muchos le dicen, si no lo hace, va a perder la salvación. Cuando la salvación no se va a perder por eso. Por cómo nosotros nos vistamos. Por cómo nosotros luzcamos por fuera. Sino que realmente lo que Dios ve es el corazón. Que realmente nosotros lo hagamos con sinceridad de corazón. Que nosotros amemos al Señor en espíritu y en verdad. Pero no podemos caer nosotros, una, en las tradiciones. Dos, en las apariencias. Tres, no podemos caer en la religiosidad. No podemos caer eso. En las apariencias. Que cómo tiene que venir vestido, que qué zapatos tiene que tener, que si tiene velo, si no tiene velo, y si no tiene velo es rebelde, y si no tiene esto acá es que se la da, y es un montón de acusaciones. Pero realmente, hermanos, es algo que no tiene que ver, sino que lo que tiene que ver es lo que hay dentro del corazón, dentro de nosotros. Porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí venir bien vestido, con corbata, con la mejor camisa que pueda ponerme, el mejor pantalón, los mejores zapatos y traer una buena apariencia? Y hoy en día, lamentablemente, la iglesia ha caído en la apariencia. Si miran una mujer allá en la calle con falda, dicen, es cristiana. El otro día pasó por donde yo trabajo una mujer que pasé yo tal vez un mes creyendo que era cristiana, que la mujer era cristiana, vestida de faldas largas así, y de repente viene un customer, me dice, ¿tú sabes quién es ella? Sin yo preguntarle, me dijo, ella es una prostituta y ahorita va a prostituirse. Y de ahí dije yo, wow. Y pasé tanto tiempo engañado. Hasta un día estaba a punto de decirle, hermanita. Pero por el ropaje nada más. Entonces lo de afuera es engañoso. Amén. Lo de afuera, hermanos, no podemos nosotros catalogar a una persona por lo de afuera. Sino que hay que ver cuáles son realmente las intenciones de adentro. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona cambia de adentro, va a cambiar todo. Amén. Pero nosotros hemos caído en que queremos arreglar lo de afuera y queremos que si ya aceptó a Cristo, que tiene que usar velo, que ya no puede venir a la iglesia con pantalones porque es el juicio, que tiene que usar falda por ley. Y entonces, pero hemos querido someter eso, cuando la preocupación debería de estar en lo interior. Amén. Que conozcan al Señor. Amén. Que amen al Señor y que el Señor vaya obrando. Pero no podemos caer nosotros en las apariencias. No podemos caer nosotros hermanos, en las tradiciones. Dice el verso 8 y lo vuelvo a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Ahora, vea usted lo que dice
el verso 18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice el verso 22, dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿De qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado? Y eso hay. Y eso lo hay. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy, hermanos, con las redes sociales, con todo lo que uno puede ver en YouTube, en Facebook, tiene que tener mucho cuidado. Porque hoy, hermanos, da una pena. Da una pena y da una vergüenza. ¿Cómo hombres tienen el valor de engañar a la gente? De mentirle a la gente. De hacerle creer a la gente que es obra de Dios, que es voluntad de Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con ellos. Pero lamentablemente es porque la gente está a falta de conocimiento, de la lectura de la palabra del Señor. Y se dejan llevar por enseñanzas de hombres. Se dejan llevar por lo que dicen, por lo que le cuentan. Y es necesario que nosotros, hermanos, analicemos la palabra del Señor y que nos mantengamos en alerta, que nos mantengamos en observación desde el momento que Cristo Jesús se saque del centro. Cristo Jesús es el centro. Amén. Hoy en día hay hombres que buscan el ser visto ellos, el ser ellos el centro de la observación. Ellos buscan ser, hermanos, los que sean vistos. Y si nosotros analizamos en todas las cartas que Pablo escribió, en todas las cartas que él escribió, siempre él salía a relucir que Cristo Jesús es el digno de honra y de gloria. Amén. De alabanza, de adoración, de que hay que adorar solo a Él, de que hay que exaltar solo a Él, de rendirle la gloria solo a Él. Pero cuando se saca a Cristo Jesús del medio de una predicación, nosotros no podemos recibir. Porque, hermanos, ahí ya está entrando, hermanos, la apostasía. Ya está entrando el diablo. Y que el Señor lo reprenda en esta noche. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados, porque desde el momento que uno cae en el engaño, ya va a ser difícil salir. Sino que Dios tenga misericordia de nosotros. Oigan lo que dice el verso 20. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aún toques. De eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. De hermanos que dicen, como en aquel día los judíos guardaban el día de reposo. En el día de reposo nadie podía hacer nada. Pero cuando vieron a los discípulos recogiendo espigas, rápido fueron a acusarlos. Y vemos nosotros que Cristo Jesús estaba en contra de ellos. De que si nosotros podemos hacer el bien, no importa qué día sea. Pero nosotros no podemos caer, hermanos, en las tradiciones del mundo. En las tradiciones que en otras iglesias lo hacen. Y que, hermanos, llevan
tradiciones religiosas de las cuales no tienen nada que ver con Dios. Ni tampoco el tener mucho cuidado de que la única alabanza y la única gloria tiene que ser al Cristo y a nuestro Padre Celestial. No podemos nosotros pretender que le vamos a pedir al ángel para que el ángel le avise al otro ángel, y que el otro ángel al otro ángel, y que después a Dios. Como decía un pastor, cuando el mensaje le llegue a Dios, ya nosotros estamos muertos. ¿Por qué vamos a buscar nosotros otro intermediario si nosotros tenemos acceso directo? Dice que hay un solo mediador. ¿Ustedes sabían eso? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo Jesús. Y aquí no cabe otro intermediario. No puede haber otro. Únicamente Cristo Jesús. Él es el único. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que Cristo Jesús está en medio nuestro, que está con nosotros, que Él nos escucha, porque Él es soberano, porque Él es glorioso, Él es omnipotente, omnipresente, es omnisciente. Él, hermanos, es todo. Él puede estar en todo lugar. Él lo puede hacer todo. Él puede escuchar todo, porque en su soberanía, en su deidad, Él es glorioso. Y hermanos, no tenemos que nosotros pensar en que si nosotros hacemos ciertas prácticas, o si nosotros practicamos alguna tradición, vamos a acercarnos más a Dios, porque ya cerca de Dios estamos desde que lo recibimos en nuestro corazón. Desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Entonces, es la plenitud de vida. Nosotros tenemos la plenitud de vida, pero ¿en qué es? ¿En quién está? No en las tradiciones, no en las prácticas, no en las ceremonias, sino que en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso es que, para finalizar, me gusta lo que dice el verso número 1 y el verso número 2 del capítulo 3, donde dice: si pues habláis, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí, hermanos, dice que es necesario que nosotros busquemos las cosas de arriba. Porque todo lo que se hace aquí en la tierra, un día se termina. Un día se acaba. Por eso dice el verso 23, que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada, hermanos, que cualquier, hermanos, práctica, cualquier apariencia, no nos puede ayudar en nada, no nos va a favorecer en nada, sino que lo que nos favorece es poner nuestra vista en lo de arriba. Y por eso dice el verso 2 también: poned la mirada en las cosas de arriba, no en cuáles, en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque todo lo que está en la tierra
en la tierra se queda. Pero lo que hacemos en el cielo permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Entonces es necesario que nosotros no perdamos de vista la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el único que nos garantiza la vida eterna. Amén. Es el que nos garantiza, nos da una garantía de salvación. Si nosotros tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Amén. No necesitamos, hermanos, no necesitamos nada más. Nada más que a Cristo Jesús. Y en Él, hermanos, está todo. En Él está la plenitud de vida. Pero es necesario que nosotros estemos firmes. Que nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Porque si tantito nos despistamos, vamos a perder algo tan lindo, algo tan maravilloso. Y por eso es que Pablo apercibía a la iglesia y les hacía ver que tuviesen cuidado. Que tuviesen cuidado. Por eso dice nuevamente el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hoy van a venir por ahí muchos con mucha labia. Van a venir algunos que van a tener la, ¿cómo que se dice? La facilidad de poder engañar a través de la mentira. Pero nosotros tenemos que tener bien en claro que nada nos tiene que mover de la voluntad de Cristo. O nadie nos puede decir que tenemos que tener una práctica religiosa, o que nos quiera introducir la religiosidad para poder alcanzar el favor de Cristo. Sino que lo único que se necesita es a Cristo Jesús. Nada más. No necesitamos absolutamente nada más. Por eso es que dice: vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Estamos completos. No necesitamos nada más que creerle a Él, que permanecer en Él. Y de ahí todo lo demás son puras, hermanos, tradiciones. Nosotros no podemos caer en eso de que podemos comer una cosa, comer otra. Nosotros podemos comer de todo. No podemos, hermanos, evitar algún día. Sino que, hermanos, nosotros sabemos que en Cristo Jesús le oramos al Señor y todo se santifica. Pero con esto no le quiero decir yo que muchos dicen: no, pero van a decir ustedes, que los que me conocen, pero usted no come cerdo. Pero yo no lo como porque no me gusta. Pero si así a usted le gusta, cómalo. De todas maneras, el daño se lo hace usted, no yo. Pero, hermanos, cada quien con su gusto. Y yo así soy feliz. Entonces usted sea feliz y coma de todo. No hay ningún problema. Pero no podemos nosotros andar evitando, andar imponiendo y hacerle sentir a la gente que necesita de algo. La gente lo único que necesita es tener a Cristo en su corazón. Nosotros lo tenemos y tenemos que tratar de que permanezcamos en Él. De que no seamos movidos por tradiciones, por religiones o por apariencias. No puede entrar eso en nosotros. Nosotros sabemos que todo está en Cristo Jesús. Que como nos vistamos no nos va a dar ninguna posición más alta hacia con el Señor. Eso no. Lo único que nos va
a poner en una posición más alta ante el Señor es nuestra humillación. Que nos humillemos ante Él. Por eso dice su palabra que el que se humilla, el Señor lo exalta. Pero el que se enaltece, el Señor se lo baja. Entonces lo que tenemos que tener bien claro, de que al Señor, solo a Él, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Así que, hermanitos, tengamos mucho cuidado y pidámosle la dirección al Señor. Cuando Cristo Jesús se iba a ir al cielo, Él dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos lleve a toda buena verdad. Entonces nosotros tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo, que podamos nosotros solo recibir lo que realmente es de Dios y desechar lo que no es de Dios. Escucharlo todo, pero retener lo bueno y desechar lo malo. No se ponga a pelear con nadie, solo escuche. Pero si usted está consciente y el mismo Espíritu lo hace sentir a uno cuando hay mentira, cuando no hay verdad del Evangelio, cuando algo viene con aliento a engaño. Pero para eso necesitamos nosotros que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y muchas veces lo decimos: hoy no vienes conmigo, Espíritu Santo, hoy te quedas en casa, yo me voy solo. Nunca ande solo. Aprenda eso, nunca ande solo. Nunca ande sola. Lleve al Espíritu Santo con usted, que Él es el que nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a guiar. Nosotros ahorita, hermanos, tenemos un gran peligro, y el peligro es de la apostasía. La apostasía se está introduciendo en la iglesia. Lamentablemente muchos se han desviado de lo que es el verdadero evangelio. Hoy, hermanos, ya no tengan mucho cuidado con, se lo voy a decir de una vez, mucho cuidado con el evangelio de la prosperidad, porque es diabólico. Es diabólico. El evangelio de la prosperidad es diabólico. Cuando usted escuche un predicador, yo no le voy a evitar que escuche predicaciones, usted puede escuchar, pero es necesario que usted tenga presente de que cuando una predicación se va más a los bienes del mundo, cuando se va más a la búsqueda de lo material, y ya no hay aquella motivación a la búsqueda de la presencia del Señor, de que haya una verdadera adoración, de que haya una verdadera exaltación, de que ya Cristo no es el centro de ese evangelio. Tenemos que salir corriendo de ahí, porque si no está Cristo en el medio, no es del Señor, sino que son doctrinas de hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hoy está sonando mucho eso, y la gente está engañada. La gente ya no está por alcanzar la misericordia, el favor del Señor, o vivir en las dimensiones de Cristo Jesús. Ahora dice: no es que si no tiene dinero, si no es rico, si no tiene esas ambiciones, no es hijo de Dios, porque el Señor es el dueño del oro y la plata. Pero díganme ustedes, muéstrenme en la Biblia que Cristo Jesús tenía todos los lujos. Los discípulos de Jesús, que ellos tenían, hermanos, grandes cantidades de dinero, o que ellos vivían, hermanos, con las cosas más lujo. Hoy, hermanos, la gente de esos
que predican la prosperidad tienen mansiones, tienen aviones, tienen, hermanos, muchas cosas en este mundo, pero no se dedican a predicar. No, nunca traen un mensaje en que está pronta la venida de Cristo Jesús, de que la venida de Cristo Jesús está a las puertas. Ya no hay esos mensajes de la realidad del infierno, en la realidad del cielo, en la necesidad de tener un encuentro con Cristo Jesús para que haya salvación. No se les escucha un mensaje de esos, porque ellos están nada más centrados en las cosas de esta tierra. Y la Biblia dice que no busquemos las cosas de esta tierra, sino que busquemos las cosas de arriba. Dice el verso 2, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿qué hacen ahora con este evangelio? Su mirada está en las cosas de esta tierra, en tener los lujos, en tener el dinero. Yo no le evito a usted que usted busque ser próspero, pero podemos ser prósperos con el temor de Dios, no quitando a Dios del centro de nuestras vidas. Amén. Tenemos al rey Salomón. ¿Será que él buscó la riqueza? No. ¿Será que él buscó, hermanos, el tener los mejores lujos, los lujos más grandes? No. Él buscó el agradar a Dios. Amén. Buscó la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. Le pidió al Señor la gracia para él poder servir a su pueblo y ser útil. Y el Señor lo bendijo. Pero no vayamos nosotros también a decir, no, Señor, yo quiero ser como Salomón, pensando en lo otro. No, él cuando se lo dijo al Señor era porque eso había en su corazón. Y el Señor conoce los corazones. Amén. Él sabía que en el Señor había sinceridad de corazón. Él sabía que en Salomón había sinceridad de corazón. Entonces el Señor conoce en las intenciones que nos acercamos. Pero hermanos, orémosle al Señor y pidámosle que Él nos guarde de que la apostasía no vaya a entrar en nosotros. Que nosotros nos olvidemos del Señor y nos ocupemos en buscar las cosas materiales, las cosas que no van a permanecer. Le podemos dar uso por un tiempo, pero se acaba. Todo se acaba, todo se termina. En esta tierra todo lo que un día fue nuevo, al otro día es viejo. Ahí está la gente que no, que yo quiero el carro del 2020. Ya en el 2021 ya es un carro viejo. Ya no es el carro del año. Ya es otro carro del año. Y por eso es que la gente anda también. Quiero el teléfono nuevo, el del año, el popular. Cuando sale el otro, ese ya no es popular. Entonces, y hay gente que se mata. Hubo una gente que perdió la vida cuando no sé qué sacaron a la venta, no sé qué fue, un Apple, no sé de qué. Le pasaron encima, lo mataron y se quedó sin nada. Entonces, hermanos, no pongamos la mirada en lo de abajo. Mantengamos nuestra mirada en lo de arriba. Ocupémonos de servirle al Señor, de agradarle al Señor, de orarle al Señor, de clamarle al Señor, de servirle a Él. Y nosotros tendremos nuestra recompensa. La recompensa viene por ahí. Y la recompensa será cuando Él venga en gloria. Dice que cuando el Señor venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos transformados. El Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, una nueva vida. Pero para eso nos tenemos que mantener
en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Póngase de pie.